Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo, un segundito, a lo que sería la clase de hoy. Bueno, espero que se encuentren bien, hablando un poco de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, lo de la pandemia, la cuarentena. Vuelvo a decirles, chicos, pongan la mejor de la onda para mejorar todo esto, cuídense mucho. Y bueno, veo que no entran mucho a las clases, estuve viendo también, ya le saqué el bloqueo a las clases que subí al aula virtual para que la pudieran ver en cualquier tiempo y cualquier día. Si no es así, me avisan, por favor. Igual que esta clase, la voy a subir, todas las que dé, las voy a subir al aula virtual para que ustedes la tengan. Recuerden, está en la fecha de los parciales también. Sé que están corriendo y atorados con todo lo que es la parte práctica de las asignaturas de cuarto año, pero bueno, tratemos de aprender lo mejor que podamos y ponerle pila a todo esto para lograr salir de lo que es la cuarentena y poder volar. Cuídense mucho para no transmitir este bichito que nos está volviendo locos a todos. Habíamos dejado en lo que era la cirugía paraprotética, habíamos hablado de lo que eran los frenillos, las bridas, habíamos hablado de lo que era la hiperplasia paraprotética, sesiles y pediculadas. Y ahora vamos a hablar muy rápidamente de lo que es la profundización de surco, para que ustedes también lo puedan realizar en algún momento si no tienen acceso a lo que vamos a ver seguramente en las dos clases siguientes, que es la parte de implante, la parte de injerto, la parte de levantamiento de piso de seno y las técnicas quirúrgicas para lograr preparar el terreno para la colocación de una prótesis, como lo mencioné en su inicio. Dentro de las técnicas de profundización de surco, estas técnicas están prácticamente perimidas. ¿Por qué? Porque frente a una pérdida ósea sustancial, hoy por hoy ya es muy poco lo que se gana con la profundización de surco para la colocación de una prótesis completa, estable, que tenga la suficiente retención. Pero bueno, nobleza obliga, uno tiene que mencionarlas, y ahí tienen ustedes la técnica de Kazanjian y la técnica de Clark, que lo pueden ver perfectamente bien en los libros de textos. Si por ahí me freno es porque hay alumnos en la sala de espera, por eso siempre les digo, traten de ingresar en tiempo y en forma. Y tenemos, ahí tienen la técnica de Kazanjian, que bueno, esto está en el libro de cirugía de Kruger, donde se hace una incisión sobre reborde, mucoperióstica, y se baja ese tejido hacia lo que podría ser el fondo de surco, y donde ustedes pueden ver acá como señalo con la flecha, ¿sí? Lo que sería tejido óseo denudado. Entonces, suturando en lo que es fondo de surco, yo puedo suturar y lograr a lo mejor 8, 10 milímetros. Es muy difícil lograr mucho más en todo esto. Y tienen la inversa, que es la de Clark, donde la incisión se hace sobre el borde vermellón del labio, o en la unión de lo que es el borde vermellón, por ejemplo, en el caso del maxilar inferior, y se lleva todo ese tejido hacia fondo de surco. Lo que pasa es que esta cirugía es demasiado sangrante, y por lo general en estos pacientes, que ya son pacientes de edad, más 60, generalmente son hipertensos, entonces por allí son cirugías demasiado traumáticas, pero bueno, a los fines de que ustedes estén informados, lo tienen que tener presente. Y después tenemos, ahí tienen la técnica de Kazanjian, y tenemos las profundizaciones de surco, por ejemplo, en lo que es el maxilar inferior. Esto se venía haciendo hace tiempo, y se hizo hace tiempo. Estas técnicas prácticamente quedaron perimidas.
Esto hacíamos la cirugía de modelo. Esto lo que ustedes ven aquí en rojo es Zero Utility. Hoy por hoy, con las técnicas 3D que se vienen realizando, con el Mesh Mixer, que seguro ustedes ya lo saben, con el Blue Sky Bio, donde se hacen los recortes a través de estos dos soft, por ejemplo, ustedes tienen la cantidad de tejido que van a resecar. Bueno, son técnicas que hoy por hoy ya han venido para quedarse, y esto vienen desde la época de la estereolitografía, de hace 10 años hacia atrás a la fecha. Hoy por hoy, las técnicas 3D son las que nos manejan y nos hacen ganar tiempo en el diseño y en el diagnóstico de las diferentes situaciones ante los cuales nos encontramos. En la cirugía paraprotética, por ejemplo, en el diseño para la colocación de implantes, las guías quirúrgicas, también se hace guías para hacer levantamiento de piso de seno, lo cual hoy por hoy es sumamente interesante. Hoy tienen los programas como el Mesh Mixer, que son soft gratuitos, igual que el Blue Sky Bio, que si van a imprimir, la impresión cuesta entre 10 y 20 dólares, pero ustedes pueden imprimir pidiendo a los centros radiológicos que las imágenes se las envíen en STL, donde ustedes puedan manejarlo dentro de estos soft y ahí hacer el diseño de las guías, y después con una impresora, por ejemplo, que hoy por hoy la tecnología está avanzada, lamentablemente en nuestro país, igual que los escáneres de boca, están entre 7.000 y 20.000 euros, que uno a veces piensa que estamos en una situación difícil, que es muy difícil amortizar esos costos. Pero hay centros que lo tienen y pueden ustedes recibir toda la información para hacer el diseño de los trabajos que quieran hacer en la cirugía paraprotética, en la cirugía de implante, en la cirugía de injerto. Esto, por ejemplo, era lo que se podía hacer humildemente hace mucho tiempo. Después mostraremos, si tenemos tiempo, lo que es 3D para que ustedes los tengan en cuenta. Se generaban las guías y fíjense, ahí tienen la técnica de Clark, donde se hace una incisión mucosa, submucosa, y se deja adherido el periósteo. Se hacen las placas de acrílico, se usaban los tornillos. Hoy por hoy, lo mismo que se usan los microimplantes para hacer el tratamiento del bloqueo de las fracturas, por ejemplo, para movilizar un diente en la parte de ortodoncia. También usamos las placas de titanio, como lo vamos a ver en la parte de traumatología. Y también cuando le muestro en clase siguiente lo que es injerto de mentón, la fijación de ese chip óseo mediante tornillos de titanio, que eso es muy importante que lo tengamos presente. Por supuesto que todo esto eleva el costo en el tratamiento y muchas de las veces no lo podemos realizar en forma como corresponde. En este caso, por ejemplo, usamos tornillos de acero quirúrgico. En aquella época, le estoy hablando de hace 20, 25 años atrás. Y ahí tienen ustedes lo que sería la profundización de surco. Veamos la profundización de surco superior. Acá podemos tener un reborde importante para la colocación de una prótesis completa, y por supuesto se hace una incisión mucoperióstica, como ustedes lo están viendo ahí, que estoy marcando con la flechita verde, por el lado derecho, una incisión compensadora, y despego y llego hacia fondo de surco. Todo esto que ustedes están viendo en este sector es tejido óseo que está expuesto. Entonces, en estos casos, nosotros colocamos la prótesis de nuestro paciente, suturamos el fondo de surco e interponemos gasa iodoformada. Fíjense ustedes cómo el tramado de esa gasa iodoformada deja la impronta sobre el tejido de cicatrización que va migrando y cubriendo ese tejido óseo. Entonces, ahí hemos ganado aproximadamente, con la profundización de surco, alrededor de unos 10 milímetros, 10 milímetros y medio. Y la pregunta sería, ¿cuándo lo puedo realizar a esto? Bueno, yo siempre insisto, hay muchísima gente que a lo mejor donde ustedes están trabajando no tienen acceso a la implantología, no tienen acceso a la parte de injerto.
y entonces si trabajan en un dispensario o en una institución como un hospital en el interior de nuestro país, ustedes después de un estudio clínico, radiográfico, pueden decir, bueno, le puedo mejorar la calidad a este paciente haciendo por allí lo que sería una profundización de surco. Es importante que manejemos todas estas técnicas para lograrlo. Tenemos también las técnicas linguales, la técnica de Trauner y la técnica de Caldwell. Pero bueno, también son técnicas que prácticamente hoy por hoy quedaron totalmente perimidas. Entonces, solo la menciono para que ustedes la tengan en cuenta. Una de las técnicas, la de Caldwell, por ejemplo, es la desinserción, del miloioideo y bajar y suturar al fondo. Son muy sangrantes. Recuerden toda la anatomía de piso de boca, entonces queda totalmente perimido. Vamos a la cirugía paraprotética de tejidos duros. Dentro de la cirugía de los tejidos duros, tenemos las alveolectomías estabilizadoras, irregularidades del proceso alveolar, secuelas post-exodoncia, exodoncia de piezas dentarias aisladas, que les voy a ir mostrando clínicamente, extracciones múltiples, exodoncia de zona canina, regularización en exodoncias con alveolectomía. Cuando uno hace un diagnóstico clínico radiográfico y va a hacer, por ejemplo, extracciones múltiples, tiene que pensar si el paciente va a ser portador de una prótesis inmediata o no. Tenemos que hacer regularización de reborde, como se lo voy a mostrar, eliminar las espinas irritativas que pudieran quedar, porque en primera instancia la prótesis calza, se adapta perfectamente bien, y en la medida que va pasando el tiempo, ¿qué sucede? En la medida que va pasando el tiempo, va cediendo el grado inflamatorio, comienzan las reabsorciones y todas aquellas irregularidades van a actuar como espinas irritativas donde el paciente cuando ocluya con sus prótesis va a tener mucho dolor. Por eso es importante lo que yo vengo sosteniendo y se lo vengo transmitiendo en las clases y seguramente sus docentes también lo hacen. A través de una radiografía panorámica vamos a evaluar tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. Si fuera necesario pedimos combino, hoy por hoy es casi de rutina todo eso, y donde se hace el estudio y se le hace el planteo en cuanto al diagnóstico a nuestro paciente y qué es lo que se va a lograr con lo que nosotros le podamos realizar. Eso es importante. La exodoncia de la zona canina juega un rol importante. ¿Por qué? Si tenemos dos caninos con la eminencia canina muy prominente y yo hago una extracción y me vengo con la tabla vestibular, que a veces lo hemos visto, quedan dos bordes filosos, que cuando el paciente se coloque la prótesis va a actuar como un factor irritativo y el paciente va a tener muchísimo dolor en esos puntos. Entonces hay que tener presente todas estas situaciones en particular. Estos puntos anótenlo, seguramente sus jefes se lo han dado porque pueden ser preguntas del parcial. Y ahí tienen ustedes extracciones múltiples, ¿sí? Donde asiste el paciente para la extracción de todos estos restos superiores. Y por ahí dirán ustedes, bueno, pero hay piezas dentarias que se pueden salvar, como este central superior derecho. Bueno, muchos de estos pacientes son pacientes carenciados que asisten a nuestra cátedra, a hacerse extracciones múltiples, o el protesista lo deriva al laboratorio porque el laboratorio le va a hacer la prótesis. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero de todas maneras, nosotros en estos casos tenemos que estudiar perfectamente bien a nuestro paciente y cuál es la técnica quirúrgica a seguir. Hacemos un colgajo a bolsillo, como ustedes lo ven, se hacen las extracciones múltiples con regularización de los rebordes entre las piezas dentarias, donde se pasa un fresón, se pasa lima para hueso. Generalmente, para que no me queden anfractuosidades en la zona de los caninos, recuerden la tabla vestibular, si hay borde filoso, yo levanto el colgajo y con una lima para hueso o un fresón, esos fresones que a veces usamos para
pulir acrílico de varias hojas, me viene de 10, y yo se lo voy a mostrar cuando hablemos de los torus mandibulares, después que hago la resección de los torus mandibulares, cómo se pasa el fresón, que tiene forma de pera, que tiene forma cilíndrica, y me hace un barrido de todas las espinas irritativas que pudieran quedar para luego reposicionar el colgado, ¿sí? Una vez seccionamos parte de esa papila para que no me queden anfractuosidades a nivel del tejido, y fíjense ustedes, ahí está todo regularizado y la colocación de una prótesis completa inmediata, porque a veces el paciente se resiste a salir sin dientes, a menos de que vienen ahí, pero si estos casos sucedieran en vuestros consultorios, el día de mañana y ojalá que sea el año que viene, tienen que prever todo lo que es también la parte estética. Y en esa situación le pueden hacer un rebasado con acondicionador de tejido y explicarle al paciente que en unos meses, un mes, 2 meses, hay que hacer un acondicionador o un rebasado con acrílico. ¿Por qué? Porque ese grado inflamatorio que estamos viendo y notando en el postoperatorio inmediato va cediendo. Entonces la prótesis se va a caer, no va a tener Para un cachito, yo me saco los auriculares, estoy en clase, hija. Por favor, Espera un cierren cachito. el micrófono. Cierren el micrófono, por favor, estamos grabando la clase. Así podemos ubicar la prótesis y que después esa prótesis, si no se le hace el rebasado adecuado, me va a generar lo que nosotros vimos en la clase anterior. La hiperplasia paraprotética, que puede ser foliada, que puede ser sesil, que puede ser pediculada. Todo eso es por una prótesis desadaptada. Entonces, en esta situación donde hay una prótesis inmediata, debemos tener en cuenta el rebasado no a distancia, no a 1 año, 2 años, 3 años, sino hay que informarle al paciente, doctor, nunca me dijo mi odontólogo que tenía que volver dentro del año o a los 2 meses. Todo esto lo tienen que tener siempre presente, chicos. Entonces repaso la alveolectomía correctora, protrusión alveolar, tuberosidades hipertróficas, torus palatino, torus mandibular, rebordes de base socavada, apófisis geni alta, línea miloioidea por la pérdida de altura del maxilar, y tenemos, por supuesto, los rebordes filosos. Esto es alveolectomía correctora de lo que serían los tejidos duros. Anoten todos estos puntos porque es importante tenerlo en cuenta. La protrusión alveolar, las tuberosidades hipertróficas, los torus palatinos, los torus mandibulares, rebordes de base socavada, apófisis geni alta y línea miloioidea y rebordes filosos. Las tuberosidades hipertróficas, que pueden ser únicas, pueden ser a nivel óseo o pueden ser a nivel mucoso o pueden ser de ambas. Entonces, fíjense este caso en particular, asiste a la consulta, paciente, donde dice, doctor, me quiero poner los dientes o las muelas. ¿Y cómo hacemos en este caso? ¿Qué tipo de prótesis, más allá de que le querramos hacer implante, más allá de que le querramos colocar una prótesis removible, de acrílico, un cromo, etcétera, etcétera? Fíjense, aquí estoy señalando cómo el paciente al ocluir deja su impronta del molar inferior sobre el reborde superior. Si vemos la parte oclusal, tiene este sentido, en sentido vestíbulo palatino. Fíjense el ancho, fíjense aquí, y lo estoy señalando con el punterito, la flecha verde, que hay una espina irritativa. Entonces tengo que ver a nivel de lo que es la radiografía panorámica, también hoy por hoy pedir una Combin de maxilar superior. Estos elementos también están extruidos, ¿sí? Que si hiciéramos implante también hay que prever en restaurar estos 3 elementos haciendo la extracción del tercero. Este está sobreextruido. Entonces, ¿aquí qué tengo que medir? ¿Cuál es la cantidad de tejido óseo que voy a resecar? ¿Por qué? Porque lo tenemos en forma casi inmediata a lo que es el seno maxilar.
el seno maxilar, ¿sí? Entonces hacemos un diagnóstico. En la 3D, usando el Mesh Mixer, por ejemplo, podemos hacer un estudio y ver los milímetros que podemos resecar. Pero si pedimos una Combin, que también tenemos 3D, que movemos el maxilar superior, el maxilar inferior, que viene en el soft una reglita, para que yo pueda medir desde el reborde hacia el piso de seno cuántos milímetros de reborde o cuál es la altura que tenemos que tener. Entonces, yo voy a poder tener un diagnóstico exacto. En este caso en particular, hicimos un modelo de estudio, ¿sí? Después, con tiempo, les voy a mostrar el soft, que bueno, el servicio de radiología, diagnóstico por imágenes, que está en el posgrado, que está a cargo del licenciado Zambrisi, con el cual trabajamos de nuevamente en la época que era asistencial, y ojalá que podamos volver pronto. Con él trabajamos sin ningún tipo de problemas en viendo todos los movimientos en los distintos cortes, y esto que ustedes hoy ven a nivel de la impresión que le tomamos al paciente, donde hacemos el dibujo, ¿sí? El dibujo para ver la cantidad de tejido que vamos a resecar con incisión paracrestal, ¿sí? Hoy lo hacemos en los soft, ¿sí? Cuando se pide Combin, vemos la cantidad. Y fíjense, esto es una copia fiel de lo que vimos en el modelo, hicimos el diagnóstico. Eso también nos está pasando hoy por hoy en cirugía ortognática, donde antes hacíamos la cirugía de modelos y hoy por hoy ya las cirugías se están manejando con los soft 3D, el Nemotec, por ejemplo, para hacer el diseño junto con la parte de ortodoncia. Ver cuánto hay que movilizar el maxilar superior, cuánto hay que retruir el inferior, cuánto hay que resecar para impactar el maxilar superior en lo que es con el soft 3D. Eso nos ahorra tiempo, lo hacemos más en forma precisa, se generan los splints quirúrgicos para movilizar los maxilares, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, que también seguramente lo vamos a ver cuando demos la clase de lo que sería eso. Fíjense aquí, se hace la incisión, se hace la resección con fresa, con cinceles, en sentido antero-posterior, gastando lo que es la tabla vestibular, y en sentido en altura lo que es el reborde, que medimos que había que resecar aproximadamente 10 milímetros, 10 milímetros y medio. Y ahí tienen ustedes la sutura, donde pasamos el tejido palatino, que tiene más resistencia, y fíjense, esto por la foto por supuesto se ve como que no hay espacio, pero en el postoperatorio a distancia, en sentido vestíbulo palatino, se logró, y ahí ustedes pueden apreciar el espacio que me permite colocar una prótesis removible. Acá tenemos otra instancia también, donde está destruido todo el proceso dentoalveolar. Acá hay dos opciones, chicos, que es la cirugía ortognática, que sí, hoy por hoy, en la casuística que tenemos, en lo que va del año, teníamos 4 pacientes para operar, pero como son cirugías regladas, no se lo puede internar al paciente, entonces decidimos postergarlo para el año que viene, y ojalá esto en el transcurso del año pase, con todo la ciudadanía vacunada, donde caiga la curva. Así hay países como Israel, por ejemplo, que ya deja de usar el barbijo, como Estados Unidos también, porque sobran casi 60 millones de vacunas, porque también en Estados Unidos no se quieren vacunar, hay un grupo que no lo quiere hacer. España abre sus puertas para el turismo. Bueno, ojalá superemos la segunda ola, la tercera por la que estamos viviendo, y podamos volver a la presencialidad en todo aspecto. No solo en el aspecto académico, sino en la interrelación personal con nuestros amigos, nuestra familia, que eso también está generando muchos problemas de índole emocional y psicológico. Pero fíjense ustedes, como les decía, dos opciones. La opción de tratarlo a nivel de la cirugía ortognática, donde hacemos el abordaje, resecamos tejido óseo e impactamos este sector para salvar ese primer molar, o hacer el diseño, que esto hoy por hoy se hace a través de los diferentes soft que le he venido hablando, y ya vamos a ver si tenemos tiempo para poderlo ver,
donde se reseca todo esto, se hacen las extracciones, se elimina tejido óseo, y fíjense en el postoperatorio el espacio que logramos quirúrgicamente para colocar 2 prótesis removibles y restablecer lo que sería el paralelogramo de Godon en nuestro paciente, lo que sería la línea de oclusión para poder restablecer la oclusión habitualmente. Bueno, como ustedes lo saben. Tenemos los torus mandibular, torus maxilar. El torus maxilar, y la pregunta que seguramente me van a poder hacer es, ¿siempre hay que resecarlo y sacarlo? Y no siempre. ¿Y en qué momento? Fíjense, estos que son una exostosis, de tejido óseo, que muchos autores hablan de que son una concentración de fuerza, pueden ser sesiles o pueden ser pediculados. Fíjense la magnitud de este torus, ¿sí?, que tiene en el sector anterior, en la línea media, y acá hay que hacer una diagramación de lo que es la incisión. La incisión tiene que hacerse en la línea media. ¿Por qué en la línea media? Por el aporte nutricio que tiene a través del agujero palatino anterior, donde emerge el esfenopalatino, y por el agujero palatino posterior, donde viene a confluir desde el agujero hacia la línea media los vasos palatinos anteriores, ¿sí? Fíjense la vascularidad que tiene esta imagen en lo que es el torus. Entonces el diseño debe ser así. Y acá, ¿qué estudio radiográfico? Y bueno, se le puede pedir una panorámica y se le puede pedir una combin, una 3D, donde se ven, como se lo voy a mostrar más adelante, la exostosis ósea. Cuando por la ingesta de alimentos, cuando el paciente ya empieza a sentir que se le ha ulcerado la zona de la mucosa, que en este sector es muy friable, entonces hay que resecarlo, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta, acá tienen ustedes el dibujito en forma de Y, ¿sí?, para que cuando reposicionemos ese mismo colgajo siga teniendo la nutrición correspondiente inicialmente. Se hace un decolado y acá podemos tallar con fresa, con turbina, hasta un cierto punto, y luego retirar apoyando el bisel de un cincel, como lo ven aquí, ¿sí?, van resecando. Y después se pasa un fresón para remodelar y que no me quede espinas irritativas que me puedan lesionar la mucosa, su mucosa, y el paciente presente dolor en el postoperatorio. Como cuando yo reposiciono los colgajos, me va a sobrar tela, yo debo recortar un poquito en principio para que quede bien confrontado un borde con el otro. Y acá lo que se puede hacer, lo que ustedes muy bien saben, como si fuera una placa de relajación, ¿sí?, con vacupress. ¿Para qué? Para que esa placa, después que hicimos la cirugía de modelos, antes de realizar la cirugía per se, la coloquemos y me haga compresión por 72 horas aproximadamente para que haga una buena hemostasia y una buena adherencia del colgajo a la superficie ósea. ¿Está claro? Y ahí tienen ustedes la sutura correspondiente. Fíjense ustedes, paciente desdentada total, ¿sí?, que su odontólogo le había derivado porque tenía una prótesis que ya por la vascularización estaba, fíjense, adoptando una característica rojiza. Pedí combin, fíjense ustedes, en un corte frontal 3D, ¿cómo se llama? Esto es una, digamos, un torus pediculado, que es lo que podemos apreciar a nivel óseo. Fíjense en un corte frontal, cómo se ve el pedículo, ¿sí?, que está próximo a lo que sería fosas nasales, en la parte posterior, casi en la unión de los huesos palatinos, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es anestesia, que circunde todo esto, para que haya una buena vasoconstricción. Acá el tejido, cuando realizamos la incisión, como lo expresé, era muy friable, y entonces, por supuesto, me queda muy lábil con partes de ese tejido óseo expuesto, donde en el postoperatorio a distancia hubo una granulación.
¿Está claro? Todos estos son puntos a tener en cuenta. Fíjense la importancia que tiene hoy por hoy la solicitud, no solo de la panorámica, sino también de una combin, de maxilar superior, de maxilar inferior. Hoy por hoy los centros radiológicos se les envían por mail, algunos entran para buscarlo digitalmente. No voy a dar nombre, no tengo en absoluto ninguna relación con ninguno personalmente, y menos de índole económico, ¿sí? Pero hay un centro en particular con el cual yo trabajo, porque la atención es excelente. Me envían no solo la panorámica por mail, sino me envían los cortes impresos por mail, y también nos envían la combin, de los cuales también me permiten hacer y armar una carpeta, como en este caso en particular, de cada uno de mis pacientes con el nombre, y yo puedo seguir, tener el seguimiento de cada uno dependiendo de lo que le vaya a hacer. Si son extracciones por procesos quísticos, patología quística, patología tumoral, como lo vamos a ver en el diagnóstico más adelante, cuando hablemos de biopsia y tumores de la cavidad bucal. Fíjense los torus mandibulares. Generalmente los torus mandibulares se van a ubicar a ambos lados en forma de espejo a la altura de lo que serían los premolares. Y ahí lo acabo de hacer entrar a Matías Fernández, que bueno, tratemos de que entremos en tiempo y en forma, chicos. Ya se fueron 10 alumnos de la clase. Bueno, fíjense ustedes cómo se puede apreciar en forma bilateral de los toros. Y acá, ¿qué debo hacer? Acá debemos hacerle al lingual regional. A veces es muy difícil solo hacer anestesia en el lingual. Generalmente cuando hago la regional en forma bilateral y le deposito por distal de ambos lados para que trabaje con una muy buena vasoconstricción en un campo blanco exangüe, entonces me toma el nervio alveolar también, el dentario. Fíjense ustedes, aquí estamos viendo el torus de ambos lados. Y ahora les voy a mostrar la técnica quirúrgica de esto. Aquí ya le estaba generando, fíjense ustedes, un problema de ulceración. Y acá no solo para la colocación de una prótesis completa, porque el paciente es dentado totalmente, ¿sí? Fíjense ustedes. Entonces, realicé anestesia bilateral, hice la incisión sobre el torus, esto que ustedes ven, es tejido óseo. La mucosa y submucosa es muy lábil, es muy finita, así que hay que desprenderla muy suavemente. ¿Para qué? Para que no se lesione o se desgarre. Aquí estoy mostrando cómo con la turbina, una fresa que puede ser una secria, ¿sí? Que tiene muchísimo filo, o con una cilíndrica, voy en sentido antero-posterior, fíjense ustedes, y en profundidad, teniendo cuidado de no pasarme para no lesionar los vasos que están en el piso de boca, ¿sí? Del lado derecho, del lado izquierdo. Luego, con un elevador, hago un poquito de brazo de palanca y desprendo esos chips. Con una espátula, a veces, como ustedes lo ven aquí, y bueno, les puedo decir que la espátula de cemento, una espátula ancha, que todos ustedes seguramente tienen, le saco el filo, ¿sí? La redondeo, le paso una goma, eso es muy nosotros de los argentinos. Y entonces, ¿qué hago? Me voy hacia piso, a fondo de piso lingual, protejo todas las estructuras anatómicas, y este es el fresón del cual yo le estoy hablando. Fíjense, hay un pequeño reborde de lo que acabo de resecar. Entonces, con ese fresón, por supuesto que mi primer ayudante tiene que refrigerar constantemente, ¿sí? Y alguien me tiene que estar separando y aspirando. Entonces, yo voy a fresar. De esa manera me permite reposicionar el colgajo lingual, ¿sí? Y tengan en cuenta de que tiene que ser con mucha sutileza el despegamiento, porque tenemos el nervio lingual, para no lesionarlo, sobre todo en este sector de los molares, hasta que baja hacia piso de boca.
Se hace la sutura y, por supuesto, hemos resecado. A veces el paciente siente una sensación totalmente distinta porque, fíjense, estos dos torus le han bloqueado lo que es el piso de boca. Ahí tenemos cuando se ha hecho una extracción de lo que sería una pieza dentaria y le vamos a colocar una prótesis completa. Esto es distinto, entonces se hace una incisión sobre reborde, una incisión vertical, ahí está la exostosis ósea y por ahí hacemos la regularización. Fíjense ustedes, acá se ve, protegemos lingual con la espátula, como se lo expresé con anterioridad, en el caso anterior, con un fresón donde se meseta y por supuesto luego se coloca una prótesis completa con el rebasado. Bueno, esto es importante que tengamos en cuenta y esto debe ser como un emblema donde Denzel Washington habla de que estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más, esa gente no tiene suerte. Tiene disciplina, que es lo que ustedes tienen que ir adquiriendo con el paso de los años, chicos. ¿Sí? Yo sé que es mucho el esfuerzo que ustedes hacen, es muy difícil todo esto, pero bueno, hay que ponerle pila a todo esto. Y aquí vamos a dejar lo que es la parte de cirugía paraprotética. Ahora voy a, si me tienen un poquito de paciencia, voy a ver. Así continuamos unos 10 minutos más. Compartir pantalla, así entramos en la... Nos quedan todavía unos 20 minutos. No sé si hasta acá me quieren hacer alguna pregunta que es importante para que la tengan en cuenta. Bueno, como ya se lo expresé en la clase pasada, hay muchas cosas que subimos a Instagram. Ahí tienen la dirección de Instagram. También tienen la dirección de Twitter. Este es mi correo institucional, que muchos de ustedes me han enviado mail por inquietudes, donde a la mayoría le respondí, no sé si en el momento, pero bueno, a veces uno no está pendiente de todo esto, pero es importante que lo tengan en cuenta para evacuar todo lo que pudieran hacer. También les quería decir de que está la Sociedad de Cirugía de Córdoba armando el encuentro que va a ser el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, con disertantes internacionales, donde van a poder presenciar a través de Zoom las distintas partes inherentes a lo que es la cirugía bucomaxilofacial. También va a haber disertantes que van a hablar de armonización facial, de cirugía ortognática, de tumores, de reconstrucción mandibulares, que es interesante que se puedan inscribir en el círculo odontológico. Y ustedes, que están terminando de cursar, muchos de lo que les interese y les guste, también pueden presentar pósters, ¿sí? Se ha hablado con la gente del círculo para que tengan un arancel diferencial los estudiantes y puedan practicar y entrar con sus docentes armando los pósters inherentes a muchos de los temas que pueden elegir y que les van a gustar también estar en todo esto. Vamos a continuar unos 10 minutos más y vamos a entrar en lo que es el área de lo que es la implantología, que hoy por hoy ya hace como 20, 25 años que se vienen dando. Pero bueno, a lo mejor le parece muy rudimentario y muy básico, pero los implantes dentales son dispositivos artificiales de titanio
Hoy es titanio, trabajado de distintas maneras, donde la superficie es tratada para que haya una máxima unión entre la superficie de ese implante que va a copiar lo que es una raíz. Cuando uno hace una extracción y quiere alguna rehabilitación protética, digamos, fija, removible a través de lo que sería una corona sobre implante, que se lo voy a mostrar, donde sería una barra Dolder sobre implante y una prótesis, o con bola attach, que les voy a ir mostrando videos y la parte clínica para que ustedes tengan la ilustración correspondiente. Por supuesto que va a suplantar, similar a una raíz, como lo dice la definición. Los implantes se unen al hueso mediante un proceso denominado osseointegración. Esto, a diferencia de lo que es el diente, la pieza dentaria tiene las fibras periodontales. Separa la pieza dentaria de la superficie ósea, o sea, del alveolo, por esa fibra. Aquí en el implante tiene una máxima unión, no hay fibras. El implante queda unido al tejido óseo y es inamovible, salvo que por supuesto tenga alguna complicación, como puede ser la perimplantitis, las mucositis, que llevan en el tiempo inexorablemente a la pérdida del implante. Y ahí tienen ustedes, para los que no conocen, esto es un implante que va inmerso en el tejido óseo, donde este material está rodeado de tiene que estar, rodeado hasta 2 milímetros. No puede ser menor a 2 milímetros para que tenga sustentabilidad a través del tiempo, y que luego de colocado el implante, 3, 4 meses, 5 meses, se le coloque un muñón sobre el mismo y la restauración protética permanente. Todo esto así de simple para que ustedes lo vayan interpretando. Y ahí tienen ustedes los factores que van a condicionar la osseointegración. Los factores que van a condicionar la osseointegración son estos pilares, que es la máxima unión que tiene el tejido óseo sobre la superficie implantaria, la máxima unión. El tiempo, velocidad, presión, irrigación. Tiempo, el tiempo es el tiempo de fresado en el tallado del lecho receptor de ese implante, ¿sí? Que no debe ser más de 1 minuto. ¿Por qué? Porque si es más de 1 minuto, tiene que ser a una velocidad de 700 revoluciones por minuto. No debe tener más de una presión de 1 kilo sobre la situación y tiene que estar muy bien irrigado. El fresado tiene que estar muy bien, la irrigación. ¿Por qué? Porque uno fresa, talla el lecho receptor, si no hay irrigación, sobrecalienta el tejido óseo y en principio el implante queda con un anclaje inicial perfecto, pero a los 20, 25 días, las paredes de ese alveolo receptor, con ese tejido necrótico, por el sobrecalentamiento, va a hacer que se desprenda ese tejido y el implante a los 30 días empieza a tener movilidad y se pierde. Eso generalmente puede ocurrir maxilar inferior, en una maxila totalmente desdentada, de una clasificación que lo vamos a ver de Cowdery y Howell, por ejemplo, una atrofia grado 5 o 6, donde el maxilar inferior es sumamente compacto, donde prácticamente no hay medular, entonces uno fresa, no irriga bien, ejerce demasiada presión porque no puede penetrar en ese maxilar, y bueno, el implante inicialmente queda anclado, pero a los 20, 25, 30 días ya empieza a movilizarse con la pérdida del mismo. Entonces, esa osseointegración está condicionada por el tiempo, por la velocidad de fresado, por la presión que se ejerza sobre ese fresado y por supuesto la irrigación, que tiene que ser profunda. Bueno, ¿en qué casos conviene realizar un implante? Sustitución de un diente, grandes espacios entre los dientes y desdentados totales. Pregunta también de parcial. ¿En qué casos conviene realizar un implante? Sustitución de un diente, grandes espacios entre los dientes y desdentados totales. La sustitución de un diente, como lo vamos a ver,
Falta, por ejemplo, un incisivo central superior. Tenemos opciones de hacer una prótesis removible, tenemos opciones de hacer un puente tomando los dientes adyacentes, pero si esas piezas son piezas sanas, por ahí colocando un implante, se suple ese incisivo central con el implante y la corona de porcelana o de los distintos materiales que seguramente ustedes conocen más que yo. Grandes espacios o brechas entre piezas dentarias. Cuando existen grandes espacios y el paciente dice, no quiero prótesis removible, doctor, quiero prótesis fija, muy bien. ¿Y cómo hacemos para suplir esos espacios tan extensos si no tenemos piezas dentarias pilares con la colocación de implantes? Como también lo vamos a ver en las restauraciones que correspondan. Por eso todo esto es, como lo mencioné en la clase pasada, cirugía paraprotética o proprotética, que es el reacondicionamiento del terreno para la colocación de una prótesis. Se puede usar o emplear implantes para la colocación de un puente fijo, apoyando o bien en dos implantes o en un implante y un diente natural. Hay un capítulo muy interesante en el libro del doctor Aníbal Alonso, que seguramente se los hicieron leer en prótesis, donde habla de esto, la distancia que debe tener el implante a la pieza dentaria, si no combinarlas con atache, pero bueno, yo no voy a hacer hincapié en esto porque no es una asignatura que me compete, pero sí es importante que hagamos el diagnóstico. Y en esto seguramente lo vieron en prótesis. Primero hay que saber qué prótesis le vamos a hacer para determinar el número de implantes y cuántos implantes vamos a colocar, de qué largo, para determinar así el éxito de lo que le podamos hacer sobre esos implantes. ¿Sí? Entonces, y el tercer punto es en desdentados totales, donde en pacientes totalmente desdentados, en lo que las prótesis removibles convencionales no se sujetan, son las atrofias que nosotros vamos viendo, y bueno, le podemos cambiar y ponerle 10 juegos de prótesis, y el paciente no va a tener una prótesis totalmente adaptada, donde tenga retención. Seguramente va a tener que apelar o recurrir a los adhesivos de las prótesis y llevarla donde va. Entonces, en estos casos en particular, se colocarán los implantes. Situaciones en las que se contraindican la colocación de los implantes. Bueno, vamos a dejar aquí para que ustedes me puedan hacer las preguntas que quieran hacerme. No tengo ningún problema, ya se fueron 20 alumnos, los cuales dejamos en esta situación. No sé si quieren hacerme alguna pregunta con respecto a esto. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta, ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre la asignatura? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan sobre los prácticos? Les quiero aclarar que me reúno todas las semanas con los docentes de la cátedra para hacer un relevamiento con respecto a ustedes, para ver cuál es la inquietud que tienen ustedes. Siempre recuerden que es mucho el esfuerzo que hacen ustedes, vuestros padres, y también los docentes de la cátedra de cirugía 3, y me supongo que todas las asignaturas de nuestra facultad. Pero si tienen dudas, no tengan ningún problema en manifestarlo a través de los mail, o también lo pueden presentar en el aula virtual, que también entro periódicamente, no digo todos los días, pero día de por medio, y veo hay alumnos que hace 27, 30 días que no ingresan al aula virtual y están matriculados. Estamos tratando de subir videos ilustrativos de lo que es cada contenido de la asignatura, como por ejemplo vestimenta quirúrgica, atavío quirúrgico y también la parte de instrumental. Así que estamos haciendo todo lo posible. Así que siempre apelo a la buena voluntad y al querer aprender, y todos los docentes de las 3 están dispuestos, como lo sé fehacientemente, que ninguno en lo que va del inicio de la asignatura les ha fallado
en ningún momento. Así que bueno, nos estaríamos viendo para continuar con esta clase el día jueves, y dudas que tengan, no tengan problema de manifestármelo enviándome mail o siguiendo en la cuenta de Instagram o en la cuenta de Twitter, fundamentalmente Instagram, porque creo que todos ustedes lo manejan. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias.